¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Espiral. Ha habido en fechas recientes, según fuentes oficiales y también otras fuentes, tanto periodísticas como académicas, que nos dicen que el número de muertes violentas en el país trae una curva que viene a la baja. Esto no quiere decir que haya cambiado la percepción ciudadana, pero ahí los datos duros nos dicen que el comportamiento de la violencia en el país se está modificando. ¿A qué se debe? ¿Cuáles son las variables, los contextos, las circunstancias que están cambiando, están modificando este patrón? Seguramente la explicación, como siempre en estos temas, es múltiple. Pero uno de los asuntos, siempre preocupación de Espiral, es si el cambio o la variación en la política pública pudo haber impactado justamente en este cambio o modificación del comportamiento de la violencia. Concretamente, el énfasis en la prevención, políticas de prevención, que se desplegaron en varios de los polígonos los llamaron, de las colonias, de los barrios, de las regiones, donde se presentaba un índice superior de criminalidad o donde agentes violentos se gestaban y entraban en contacto con el crimen organizado. Justamente a propósito de estas políticas de prevención del Estado mexicano, concretamente de la Federación, es el tema de esta noche. Vamos a ver si tienen que ver con el cambio en estos patrones que veníamos observando y si es un cambio que pueda considerarse permanente. También queremos aprender si algo de esas políticas tendría que replicarse en otras regiones, incluso me atrevería a decir en otros países, donde la violencia sigue siendo intensa y punzante. Es nuestro tema de hoy. Políticas de prevención frente al crimen. Comenzamos. Abrimos nuestra conversación sobre la prevención de la violencia con los invitados que nos honran esta noche. Como es tradición, aquí en Espiral les voy a pedir que se presenten ustedes mismas, ustedes mismos. Comenzamos con Edna Jaime. Soy Edna Jaime Treviño, directora de México Evalúa. México Evalúa pues tiene el mandato en su propio nombre. Nos dedicamos a la evaluación de la política pública y estamos en el tema de la seguridad y la violencia desde que la institución se fundó. Reconocimos que era un problema que nos apabulló y que había que entender de qué estaba hecha el problema de la violencia y la inseguridad en el país, ordenar la evidencia, generar evidencia, empezar a dar seguimiento, monitoreo y evaluación a la política pública en la materia para conocer si íbamos por buen camino o teníamos que ajustar. Creo que del arranque a este momento hemos generado aprendizajes. Al principio estábamos tocando de pura oída y creo que estamos escribiendo una partitura, ¿no? Antes, cuando se habla de las democracias, es decir, uno de los elementos principales es que haya fuentes oficiales de información y fuentes alternas de información. Y sin duda México Evalúa, sus indicadores en materia de seguridad y violencia se han vuelto un referente ineludible. Edna, muchas gracias por ese aporte social y gracias por estar aquí justamente para conversar sobre estas políticas de prevención y qué tanto han incidido realmente en la modificación de los patrones violentos del país. Y le doy la bienvenida a mi amiga Tere Lanzagorta. Me da mucho gusto que esté aquí. Muchas gracias, Ricardo. Buenas noches. Soy Tere Lanzagorta. Yo soy directora de los programas de Youth Bill International. Youth Bill es una organización que tiene 35 años de historia y con presencia en más de 20 países. Y en México una presencia directa corta desde hace 3 años. Trabajamos con los jóvenes en mayor desventaja, jóvenes que no están en el sistema educativo, que no están trabajando. Yo suelo decir los mal llamados ninis, ¿verdad? Tendríamos que llamarlos sin oportunidades, sin escuela, sin trabajo, muchas veces sin un referente. Y bueno, el tema de la violencia nos toca directamente porque este grupo de población joven son víctimas y victimarios, ¿no? Entonces ya hablaremos más adelante, pero estamos trabajando en programas de prevención de la violencia, fortaleciendo a la juventud,
fortaleciendo sus capacidades y sus horizontes, sus miradas de futuro. Tere, muchas gracias por acompañarnos. Y le doy la bienvenida a alguien que también desde la sociedad civil ha trabajado fuerte en el tema de prevención. Gustavo Hernández, bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, soy Gustavo Hernández, soy director de Servicios a la Juventud. Servicios a la Juventud es una organización que este año cumple 30 años de atender a las y los jóvenes, de trabajar con las y los jóvenes para desarrollar sus habilidades, sus potencialidades, no solamente en un tema de hacerlos mejores ciudadanos, sino también de cómo pueden transformar su país de manera positiva. A nosotros como SERAG nos importa mucho el tema de la prevención de la violencia y del delito, porque justamente, como decía Tere, los jóvenes son víctimas, pero son victimarios, y son más, digamos, son el chivo expiatorio de mucho desde esta visión social de los jóvenes son los culpables de la violencia, y en realidad no son ni los responsables de la violencia, ni los culpables totalmente de la violencia, sino simplemente son producto de todo este andamiaje que no se ha colocado para poder darles mejores oportunidades. Qué buen punto. El que mencionas ahora lo ampliaremos, pero si uno se aproxima a las cárceles, podría pensar que en efecto el joven es el actor principal, el agente principal de la violencia. Pero la verdad es que puede ser que sea el agente más débil de la cadena. Claro. Y el más fácil de atrapar para la policía, pero eso no lo vuelve el principal agente de la violencia. Ahora hablaremos de eso y le doy la bienvenida a José Manuel Aspiros, que trae un poco la voz que desde la autoridad se ha venido construyendo justamente sobre la política de prevención. Así es, Ricardo, agradezco la invitación. Yo estoy a cargo de la Dirección General de Participación Ciudadana, de una subsecretaría nueva, de una dependencia de gobierno nueva, que es la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana dentro de la Secretaría de Gobernación. Es una dependencia nueva, encabezada por Roberto Campa, que lo que busca es eso, fortalecer y darle un mayor peso en la política pública a nivel nacional a la prevención social, tanto de la violencia como de la delincuencia. Había la pregunta más complicada de entrada. Vimos aparecer fenómenos de violencia muy serios en nuestro país, crecientes, particularmente desde 2007 hasta fechas recientes. Si uno observa la curva de muertes violentas, de homicidios, sí vamos a encontrar que ha sido uno de los momentos más desagradables de la historia del país. ¿Qué lo provocó? Sigue siendo objeto de disputa. Y como no tenemos un diagnóstico compartido, pues tampoco podemos asumir que políticas con precisión ayudan a modificar esa curva. Lo cierto es que, y esto es lo primero que quiero preguntarles, me encuentro ahora con datos oficiales y también alternativos que nos dicen que el número de muertes violentas por cada 100.000 habitantes está descendiendo en el país. Casi todas las entidades. No quiero hablar de Guerrero, Tamaulipas, de Sinaloa, de Michoacán y Morelos, ¿no? Son los estados donde estamos observando todavía índices elevados. Pero Baja California, Chihuahua, vemos una disminución importante. ¿Qué explica esta disminución? ¿Un cambio en las políticas? ¿Un cambio en la actitud de la autoridad? ¿Que el asunto no podía ir peor y entonces empezó a disminuir? ¿El azar? Se los pongo así sobre la mesa. Si me permites, Ricardo, yo creo que sería un error caer en triunfalismos. Y es importante mencionar que la violencia, las causas de la violencia son multifactoriales. Entonces, atenderla, pues, es mucho más complejo de lo que parece. No hay una receta única y, sin duda, el cambio en la visión de este gobierno de invertir más en la prevención social y atender las causas que originan la violencia es el camino correcto. De eso no hay duda. No te cabe duda. No, porque recuerda el sexenio anterior, se duplicó el gasto en armas, en policías, en combate al narcotráfico y también se incrementaron los delitos, robo con violencia, homicidio. Entonces, la solución no era únicamente punitiva, no era el combate. Por supuesto que hay que hacerlo, pero si no atiendes las causas que originan la violencia, ¿no? Ahí están los resultados, ¿no? Y te hablabas de estados que han disminuido la violencia, Nuevo León, Chihuahua, mirándonos a los Baja ojos, California. ¿Tú te atreverías a decir disminuyó el número de muertes violentas por el cambio del enfoque en la política pública? Es uno de los factores. Edna. Yo creo que así como no tenemos una explicación acabada sobre qué ocasionó esta explosión de violencia en el país, hay que decir que en los años anteriores en ningún lugar del mundo creció tanto la violencia como en este país, pero así como no tenemos una explicación única, tampoco para la reducción.
Yo creo, ¿La deducción es un hecho? es un homicidio doloso. Porque puede estar gente viéndonos ahorita y decir, a ver, ¿cómo que México está menos violento? No sea usted. Homicidio- La percepción no ha cambiado tanto, pero Homicidio doloso está muriendo menos gente a de nivel manera agregado en este país es un hecho. Con datos que provienen de averiguaciones previas, así como de actas de defunción. Tenemos dos fuentes importantes y robustas de información que lo confirman. Pero no tenemos una explicación única tampoco. Te tengo aquí. Sin embargo, ¿No será que ha crecido la cifra de desapariciones y disminuido la de cadáveres arrojados? Puede ser Y que en realidad no es el mismo número, pero ahora es otro tipo de delito. Indudablemente tenemos una cifra negra en homicidios. Hay homicidios que no se registran, que no conoce la autoridad y que pueden estar formando parte de otra canasta que sean desaparecidos. Pero de todas maneras, aún considerando eso, ese factor, Este país menos violento que hace 3 años. sí, Sí. pero no tenemos una explicación, Ricardo. Que me parece, y ahí no estoy completamente de acuerdo con José Manuel, que no ha habido un viraje radical en la estrategia de seguridad. Tenemos un componente todavía tímido en materia de prevención desde mi perspectiva. O sea, tenemos un programa de 2.500 millones de pesos, pero los énfasis, si hablamos en términos presupuestales, siguen estando en los mismos lugares que estuvieron en la administración pasada. Lo podemos revisar programas presupuestales, y realmente no hay un viraje en la estrategia de seguridad. Voy a guardar ese argumento para una siguiente discusión y déjenme cierro esta ronda solamente con la causalidad entre o sea, primero aceptar que hay un cambio en los patrones de violencia y segundo que hubiera causalidad con respecto a la aparición de políticas de prevención. sí, yo lo que quería agregar a este tema, que yo creo que la disminución en los homicidios no necesariamente es igual a la disminución de la violencia, porque la violencia tiene muchos otros Así es. factores que tendríamos que analizar. O sea, como que no se puede hacer una conclusión inmediata. Me parece que está el tema de los desaparecidos, que lo mencionaste Ahora, tú. no hay acto más violento que la pérdida de vida de un ser humano, ¿no? Sí, Estamos entonces, de acuerdo. Si tenemos más vidas o menos muertes, hay Claro, menos violencia. claro. Sin embargo, bueno, el tema de los secuestros de los desaparecidos, el tema de las cárceles, que aquí no podemos ver la sobrepoblación y el El mal acoso manejo. Hay muchas violencias, ¿no? Que no, claro, como tú dices, ese es el final, porque se terminó la vida, pero creo que no se puede decir que porque disminuyeron las muertes violentas, disminuyó la violencia en el país. Y el otro elemento que yo considero importante a tu primer pregunta es precisamente la cuestión geográfica, o sea, subir y bajar de las regiones del país. Por ejemplo, mucho se ha dicho en este año y el año pasado que Ciudad Juárez parece que terminó el problema, ¿no? Sin embargo, los habitantes de Ciudad Juárez levantan la mano y dicen, no es cierto, no pueden estar diciendo eso cuando en Ciudad Juárez hay una cantidad de expresiones del problema de la violencia y del problema ¿no? vinculada con la presencia de los cárteles, etcétera, que no puedes decir que se acabó el problema. Y podríamos citarte así Tijuana. Yo estoy trabajando en Tijuana, lo visito por lo menos cada mes, y hay una disminución si lo comparas con los números de hace 5 años, o Monterrey también, pero no se acabó la violencia. A la hora que vas a los polígonos, a la hora que vas a las comunidades, empieza el dato, en esta comunidad hay 1 muerto por semana, en esta comunidad hay 2 muertos por semana, y yo termino diciendo que es también muy importante la falta de registro. Yo creo que no podemos saber el número total, porque no hay reportes certeros en ese sentido. Lo dejaría ahí. Yo la verdad es que, digo, la percepción generalizada es que el problema de la violencia continúa. O sea, a lo mejor los datos duros están ahí, que ha habido menos muertes violentas, pero me parece que en la cotidianidad y la percepción generalizada es que el delito común, el de a pie, el del asalto, ha venido creciendo, ¿no? No creo que se haya mantenido, pero sí más bien ha venido creciendo. Yo creo que esta disminución, yo lo veo como desde una perspectiva, puede ser en que de alguna manera se ha registrado diversos, o sea, no hay registros tan, por ejemplo, el tema de los desaparecidos, ¿no? O sea, encuentras 40, pero quién sabe cuántos más no encuentras. Entonces, a lo mejor no hay un registro tan fidedigno para poder
tomar en cuenta que específicamente lo relacionado con este tipo de delito puede A ver, déjame redondear nada más el asunto del registro, porque Sí. sí, hay datos de su disminución, pero sí es cierto que hay menos instrumentos de medición que antes. ¿No? Por ejemplo, en el año 2009, 2010, 4 periódicos de penetración nacional llevaban un registro de muertes. Hoy no hay un solo medio de comunicación que se atreva a hacerlo. Hacían A un ver. registro de un subconjunto de los Había homicidios organizaciones, dolosos. sí, pero digamos, había Pero no eran- más fuentes distintas a la oficial. Ahora, fundamentalmente es la oficial. Vea, Manuel, te pido por favor que abordes esto, porque sí me da la impresión de que la idea de bajar el volumen por parte de los medios llevó a que hubiera menos registros. Y hoy estamos jugando con menos registros. A lo mejor Sí, son bueno, mejores, pero... Es que yo creo que son mejores. Finalmente también el gobierno está mejorando para dar mejores datos, ¿no? Y la sociedad civil también ha impulsado y ha presionado para que el gobierno dé mejores datos. Y los datos que tenemos hoy son mejores que los datos que dábamos hace 5 o hace 10 años. Eso, o sea, ha habido una evolución en el gobierno mexicano para atender este ¿Qué tema. fuente no gubernamental confías tú? No gubernamental. Para poder contrastar. Sí, claro. No sabes Buena ninguna. pregunta, ¿Tú sabes alguna? Es que- La encuesta de victimización del INEGI, Pues hace- que es hace que es un del INEGI, pero Es del INEGI. que hace una estimación de homicidios. Pero lo que tenemos es bueno. son denuncias, averiguaciones previas sobre homicidios, por un lado. Ese Eh, dato es público ese y no dat- es manipulable. Ese dato es público, puede ser manipulable, puede ser manipulable. Por otro lado, tenemos los datos del INEGI, que también produce información sobre fallecimientos en este país, y esta información proviene de actas de defunción. Entonces, una familia que denuncia un homicidio, una muerte violenta, o que levanta un acta de defunción por esta muerte, queda registrado. Aquello que no está registrado no hay manera de conocerlo. Medios, efectivamente, medios periodísticos llevaban un conteo que tenía que ver con muertes relacionadas con rivalidad delincuencial, un subconjunto del total de homicidios dolosos. Bueno, voy a cerrar este bloque. Estamos ante una percepción. Así cierro. Pero los O sea, datos habrá oficiales quien- es que ha disminuido los la oficiales, violencia, ¿no? ¿No? Sí. Y Entonces, bueno, dado esto, hay una percepción oficial de que ha disminuido. Hay quien puede comprarla, quien puede no comprarla. Y sí estamos ante percepciones. Ahora, con todo, si nos atenemos a los datos oficiales, podríamos empezar a presumir que el país ya pasó por ese ancho valle Empezó a- violento. Por el Vamos a ver. pico. Me voy a ir a corte y regresamos, digamos, con el siguiente tema, que ya Edna lo prefiguraba. ¿Hubo un cambio o no en la política del gobierno federal? Lo que José Manuel llamaba el énfasis en la prevención. ¿Es real? ¿No es real? ¿Y qué consecuencias tiene ese énfasis? Voy a corte y regresamos. Sí, hay muchos casos muy difíciles y yo hablé muchas ocasiones con ellos, a los que notaba muy tímidos, que incluso a la hora de trabajar, que llegaban con muchas ganas a la cancha, pero que cuando les dabas una indicación se agachaban la cabeza. Notas que son jóvenes que a lo mejor son maltratados por los papás, por los hermanos mayores. Y yo traté de juntarme mucho con esos jovencitos, ¿no? Es de los RDC y abajo dice bienvenidos al infierno. Lo traigo desde mi padre, era de los sureños. Hace 4 años falleció. Estaba en la calle, pasaron y lo balacearon. Siempre cargo mi cebollero. Muchas veces me han querido golpear. Siempre es tu vida o la de él. El programa que se llama Glorias del Deporte, se invita a los jóvenes que llenen el perfil de niños que estén en riesgo, en deserción escolar, no tengan buen entorno social, rescatarlos de eso, prevenirlos antes de que lleguen ahí. El programa consiste en trabajar con jóvenes de 12 a 15 años,
jóvenes estudiantes y que no estudian, llevar a cabo con ellos un proceso de formación muy específico y bueno, pues rescatarlos de las situaciones de riesgo de las que se encuentran cada uno de ellos. Y la propuesta era conseguir jugadores profesionales que fueran los directores de cada una de las 21 academias que hay, 21 demarcaciones de las 54 más riesgosas de todo el país. El fútbol para ellos es un instrumento, en realidad lo que se pretende trabajar con ellos es todo un proceso de prevención de la violencia y la delincuencia. Se les proporciona uniformes, zapatos. Lo único que tienen que hacer es cumplir con sus 2 horas de talleres diarias y sus 2 horas de entrenamiento. Que tienen que ir a clases para poder jugar fútbol y así aprender los valores que les enseñan los educadores. Violencia, vida saludable, hablamos también sobre liderazgo, hablamos sobre proyecto de vida. Es muchas cosas que en realidad yo no sabía. Lo que son los derechos, los valores, lo que está bien, lo que está mal. Estos niños se los estamos quitando a los malos. Y la frase de ellos, que antes les daban balas a los niños, ahora les damos balones y oportunidades de vida. Estamos de vuelta en Espiral hablando de la prevención del delito. Esta discusión que tenemos sobre percepción, si ha disminuido o no. Y Edna se quedó con una última idea que me gustaría que pusiera en la mesa antes de proseguir. No quisiera dejar el mensaje de que nuestras cifras oficiales sobre homicidio doloso son absolutamente infalibles. En este país hay subregistro de muertes violentas y no violentas, y es gravísimo. Pero la información con la que contamos, que son las 2 fuentes de las que hablé, muestra una tendencia a la reducción. O sea, más allá de que pueden tener fallas, fallas, tendencia general, desde tu punto de vista, agregada, es reducida. Es de reducción. Una cifra agregada esconde muchos comportamientos si los descomponemos en sus partes. Entonces sí vemos que en Ciudad Juárez, que en Chihuahua, hay una disminución importante en la tasa de homicidio. Y Juárez era una de las fuentes principales. Reconocible. Monterrey, acuérdense cómo estaba. Nuevo León, Monterrey también. Sí tenemos algunas plazas donde podemos hablar de una pacificación relativa, Tere, considerando lo que tú dices, que hay condiciones que prevalecen y que pueden detonar otro proceso violento. Los 4 tendrían entonces consenso en que a lo mejor no es una tendencia perfectamente delineada, pero sí previsiblemente bien a la baja. Y que no pueda ser reversible. Ok, puede regresar a ser... Ok, ese es otro tema. Y puede regresar en diferentes regiones del país. Vamos a la otra, al otro anzuelo que ya Edna nos sembró. Samuel, tú dijiste hace un momento, hay un cambio en la política del gobierno federal y ese cambio se caracteriza por el énfasis en la prevención. Te toca defender ese punto y regreso con los demás. Y lo defiendo porque mi querida Edna ya dijo que fue un esfuerzo tímido. Yo creo que ha sido un esfuerzo en lo absoluto tímido, ha sido audaz, a lo mejor no lo suficiente. Yo quisiera que fueran más de 2.500 millones de pesos en el Programa Nacional de Prevención. Ojalá que los legisladores nos hubieran dado más presupuesto, pero realmente lo que se ha construido en tan corto tiempo ha sido realmente valioso, Ricardo. Y no quiero caer en triunfalismos, porque no se trata de eso, hay que reconocer los errores, pero sí hay que reconocer también el cambio y el esfuerzo de hacer algo novedoso. El Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia por primera vez está instrumentando un programa que es focalizado, que estamos haciendo acupuntura urbana para trabajar en demarcaciones prioritarias en el país, en municipios, en colonias prioritarias. Estamos trabajando acupuntura urbana. Urbana. ¿No? Estamos escogiendo 2.500 colonias en todo el país, alrededor de 2.500, donde estamos trabajando. ¿Cómo se escogieron esas demarcaciones prioritarias? Estamos cruzando variables de tipo social y variables de tipo de seguridad, homicidio, robo con violencia, para escoger las zonas que considerábamos prioritarias, porque como sabes, pues los recursos son limitados y las necesidades ilimitadas, no podías llegar a todo el país al mismo tiempo. Entonces, eso es una virtud. Hacerlo en colaboración con los gobiernos estatales y municipales, los 3 órdenes de gobierno trabajando en demarcaciones prioritarias, me parece algo novedoso y único. Tercero, las comisiones intersecretariales. Estamos trabajando en una comisión intersecretarial donde está Sedesol, Salud, Sedatu, Comunicaciones y Transportes. ¿Por qué? Porque la visión tiene que ser integral. Porque no bastaba que Gobernación atendiera los temas de prevención de violencia y delincuencia a nivel local, si no íbamos
con escuelas de tiempo completo, si no íbamos con espacios públicos, si no íbamos con CEP, si no íbamos con SEDATU para los espacios públicos. O sea, estamos en una estrategia integral. Eso me parece que es pues, de un valor que no había sucedido que no antes. Estaba previamente. A ver, Sí. ¿hay cambio de énfasis? Yo creo que todavía no podemos decir que ya se cambió, porque yo creo que el problema no es solo que el presupuesto sea mucho o poco, sino cómo se está implementando en cada lugar. Para mi punto de vista, hay programas buenos que están enfrentando el problema, pero falta muchísimo por hacer. ¿Por qué? Porque no... El diseño que se hizo, esta cuestión de cada estado decide, cada municipio decide, deja la puerta abierta a muchas posibilidades de no emplearse el recurso en la prevención. Sabemos que no estamos exentos de la corrupción y también en el programa hay corrupción de recursos, pero sobre todo yo creo que estamos todavía acabando de definir qué cosa es la prevención de la violencia. Y entonces muchas veces los recursos se gastan en muchas cosas que no es que sean malas, pero no previenen la violencia. Estoy de acuerdo. Que están desenfocadas de la prevención de la violencia. Ahora, yo estoy de acuerdo en que el equipo, no estoy haciendo una crítica a este equipo, a todo el trabajo que está haciendo, sino que, por ejemplo, en materia de juventud, que es donde yo me muevo, los programas de juventud que estamos trabajando, que además estamos trabajando de manera conjunta con la subsecretaría, vienen a llenar, o más bien vienen a un vacío tan grande de una falta de política de juventud que pues es insuficiente. O sea, en un país Después donde... de tantos años de no política, de no llega esto muy política de tarde. juventud, entonces, claro, la subsecretaría no puede suplir, porque mientras no atendamos de fondo el problema del rezago educativo, el problema del abandono escolar de los jóvenes, el problema de las comunidades inseguras, todo eso, mientras no lo atiendas a fondo, no hay real prevención de violencia. O sea, la prevención de violencia no puede ser un discurso de prevención. Voy a ver si voy a utilizar un lenguaje correcto. Hay un viraje leve, pero a final de cuentas, viraje de las políticas que traíamos hacia las que estamos construyendo ahora. Ahora, una cosa es viraje y otra cosa es que ya el rumbo se haya decantado potentemente en una dirección. Esto que acabo de decir así, ¿te deja satisfecha? Mira, en la administración de Calderón se creó un Centro Nacional de Prevención. O sea, como que sí entró en el ¿En qué mapa. año? No recuerdo bien el año, pero fue... Después de Lomas de Salvarca. Después de Lomas de Salvarca. Sí, al final del Y sexenio. después de que se aprobó A la ley mitad. Ahí para que fue el viraje, ¿no? Y fue la ley, fue el Fue la impulso ley la del, que hizo el del viraje, Congreso. El que, Fue, bueno, eso hay que reconocerlo. Sí. O sea, se creó un 2011. Centro Nacional de Prevención a partir de una ley de prevención del delito que contemplaba la creación del centro, etcétera. 2011. Tuvimos, Edna. 2011, ok. La ley y el Tuvimos centro. Todos Somos Juárez. 2011. Esa fue una intervención no pensada, desesperada, donde llegaron los funcionarios federales con portafolios llenos de dinero para tratar de hacer prevención, para tratar de atender ciertos factores de riesgo en Ciudad Juárez, y algo hizo. O sea, teníamos un antecedente, a lo mejor no estructurado como lo tenemos ahora, pero ya sí entró en el radar el tema de la prevención. No todo eran fuerzas federales, no todo era inversión en policías, en el aspecto punitivo que dice José Manuel, entró en el radar. Claro que ahora tenemos una subsecretaría, hay un programa nacional, está mejor estructurado, pero estamos aprendiendo. Ahora, Lo que decía al inicio, estamos escribiendo la partitura Claro. para poder tocar con evidencia. Ahora déjenme ir al tema de los presupuestos, porque pues, digo, en política lo que no está en el presupuesto, en realidad son lindas cartas de amor, ¿no? 2.500 millones, ¿contra cuánto? Al ejército, a la policía federal, no es un presupuesto mínimo. Sí, no, es que el dinero no basta, o sea, no es suficiente, porque me parece que sí hubo este cambio de viraje, pero insisto, creo que estamos terminando de definir a qué le estamos llamando prevención. O sea, estamos todavía en este aprendizaje de sí hubo un avance, por ejemplo, en el tema de juventud, o sea, se empezó a invertir, desgraciadamente desde la subsecretaría, porque no le correspondería, digamos, tendría que haber una política de juventud que invierte en los jóvenes. No, el INJUVE depende de la Secretaría de Educación Pública Sí, todavía. entonces, ¿no? bueno, de entonces... la Sedesol. De la Sedesol. perdón. Entonces, bueno, se está haciendo política pública
para generar mejores condiciones, o por lo menos condiciones para jóvenes en situaciones de riesgo, desde la subsecretaría. Digo, de algún lado tenía que haber algún avance. Sin embargo, me parece que hay que empezar a mirar todas estas propuestas con sus aristas. ¿A qué me refiero? No es solamente esta visión integral que va encaminada, voy y atiendo específicamente a jóvenes que no estudian y no trabajan. ¿Qué otras cosas complementarias hay dentro del esquema de la política pública para que si un joven mañana o pasado que estaba ligado al crimen organizado dice, quiero salirme del crimen organizado y quiero tener un empleo y tener una vida normal, no hay un andamiaje más allá de eso para que el joven se reintegre? Y ese es el reto que estamos teniendo nosotros como gobierno, y para eso funciona la Comisión Intersecretarial. Porque si nosotros intervenimos la colonia Independencia en Monterrey, ¿no?, que Tere conoce muy bien, hay graves problemas, hay graves asesinatos, ¿no?, luchas de cárteles en años anteriores. Estamos interviniendo, estamos poniendo algo de dinero del programa ahí. Si nosotros trabajamos y atendemos a los jóvenes en programas deportivos o culturales, ¿no?, una orquesta, unas academias de fútbol con talleres, con formación de habilidades para la vida, pero no llegamos con la Secretaría de Economía a abrir una convocatoria de empleabilidad, de emprendedurismo social, si no llegamos con las mujeres a darles realmente cursos que les sirvan para ser independientes económicamente, si no ponemos ahí una escuela de tiempo completo para los niños que están estudiando 4 o 5 horas en la primaria, si no hacemos eso, pues los esfuerzos que hagamos desde gobernación y desde los estados y los municipios, pues no van a ser suficientes. El programa más bien coordina esfuerzos. Claro. A ver, defíname prevención. O sea, yo puedo suponer que es disminución de variables que llevan a una persona a involucrarse en actos criminales, ¿no? Es muy precario, pero a ver, ayúdenme a poner la definición. Cuando nosotros decimos las personas que están en condición de riesgo, llamémoslo así, te lo voy a definir al revés. ¿Riesgo de convertirse en agente violento o riesgo de padecer la violencia? Las dos cosas. ¿Cuáles son los factores de riesgo en la población joven, que es la población más golpeada por toda esta situación? Y la que más atendemos en el programa. Y la que más se atiende en el programa. Bueno, hay estudios que te dicen el primer factor de riesgo es que esté fuera de la escuela, que haya quedado fuera del sistema educativo sin haber terminado sus ciclos, ¿no? Quien ya lo terminó ya se graduó, qué bueno. Sí. Sabemos muy bien que en la educación media superior, 15, 19 años, cada año 600,000 jóvenes quedan fuera del sistema educativo. Entonces, estar fuera de la escuela, no estar estudiando. El salto entre secundaria y prepa, ¿no? El salto y el primer año de bachillerato. La educación media superior, son datos oficiales, ¿no?, del subsecretario Tuirán, 600,000 jóvenes al año quedan fuera de la educación media superior. ¿Y a dónde salen? Ahí empieza el primer drama, porque esos jóvenes no los atiende nadie. No hay una institución en el gobierno que los cache, que tenga una propuesta en este país para eso. Entonces, estar fuera del sistema educativo, estar muy mal capacitado, son el otro factor de riesgo. No estar en un trabajo, no tener un empleo es otro factor de riesgo. El otro factor de riesgo son el consumo prematuro de sustancias, el embarazo adolescente es el otro factor de riesgo, cuestiones de salud, y el lugar donde vives. El lugar donde vives, que tiene que ver con estas colonias, con estas zonas que ha focalizado el programa, en donde el joven, por el solo hecho de vivir ahí, está en riesgo, por el solo hecho de caminar estas cuadras que están controladas por los cárteles. Y si tuviera como un tablero de semáforos y esas variables se me prendieran todas, ahí tendría una zona exactamente que podría lastimar, volver víctimas a las personas o volverlos victimarios. Exacto. Así es. Eso es lo que ustedes identificaron como polígono. Nosotros solo trabajamos en colonias de esta naturaleza. Con todos los focos prendidos. Así es. Ahora, el gran reto es atender a las poblaciones que más lo necesitan. ¿Cuántas polígonos, cuántas de estos zonas? Estamos hablando de 110 demarcaciones prioritarias, contando municipios y zonas con la delegación Gustavo Madero es una. Es una de ellas. Es una de ellas. Iztapalapa es otra. Es una demarcación prioritaria. No. Pero es inmenso. Es que te explico. ¿Es la demarcación es Iztapalapa o es la zona metropolitana de Monterrey o Tijuana? Ajá. Pero el polígono prioritario es el conjunto de colonias en Tijuana, en Iztapalapa, en la Gustavo Madero. ¿Sí? Donde se prendieron estos focos que mencionó Tere. ¿Sí? ¿Algún otro que haya faltado, Gustavo? Bueno, me parece que también hay otro, digamos, la prevención hay que mirarla desde cómo te afecta en este tema de lo individual, y cómo también el tema pasa desde la familia y cómo estas relaciones familiares que de alguna manera
esta parte de embarazo adolescente, esta parte de relaciones violentas, se reproducen en el esquema familiar, ¿no? Y por ende, pues, también en el esquema comunitario. Creo que una de las características también para hablar del tema de prevención es este rompimiento del tejido social, ¿no? Que es característico en estas colonias, por lo menos del desconfiar del otro, del no tener una participación activa como ciudadano en la comunidad, o sea, no participar activamente en decisiones comunitarias también es una señal, ¿no? que permite identificar cómo se ha roto el Ahora, social. ese conjunto de circunstancias, ustedes me hacen presuponer que pueden resolverse por la vía de la política pública y del recurso público. Así es. Por eso la distinción un poco cómo ingresas a la familia, cómo irrumpes en el espacio íntimo de las sociedades para también ahí incidir. Me voy a corte y ahora les voy a pedir que me ayuden a juntar las dos cosas, ¿no? Ahí está el diagnóstico, el polígono de una demarcación que tiene estos focos. ¿Qué políticas se han probado eficaces para corregir, para pasar del rojo al amarillo, del amarillo al verde, estos indicadores? Me voy a corte y regresamos, seguimos en Espiral. A mí solo me falta un tema. El deporte te da eso, te da disciplina, te da relaciones, te da convivencia, te da solidaridad. A mí me ponen los pies en la tierra, hijo, y me enseñan que el fútbol no es lo que yo hago, sino lo que ellos hacen. Nadie se ha detenido a pensar que en 10 años este es el futuro del país, ¿no? Pero ya es momento en que se siembre en los jóvenes, darles oportunidades para bien. Mi hermano me dijo, pues van a abrir un centro ahí de jóvenes con rumbo, algo así. Un día yo miré que a unos muchachos les ayudaron a entrar a la prepa. Y así yo me quedé como que si yo tuviera la secundaria terminada, ¿no? Pues Jóvenes con Rumbo también me enseñó valores que no conocía, porque digamos que antes de ser sincero con alguien no me costaba mucho trabajo. Cambió la forma en que como me portaba con mi mamá. Aparte de que me cambiaron la vida, pues me están ayudando económicamente, aparte de que yo también les ayudo a ellos a conseguir morros. Decirles más o menos el cambio que hubo en mí para que ellos se integren al programa también. Para mí eso es el promotor. Primero pues va pasando a la muchacha, ¿no? Le digo, ¿me podrías regalar un minuto de tu tiempo? Quiero compartirte una información. Damos talleres de desarrollo humano, capacitación técnica, hay clases de computación, talleres de desarrollo de liderazgo, también podemos ayudarte a encontrar trabajo, escuela. Es una buena experiencia, una bonita experiencia de, pues más que nada diría que si en vez de, como dirían por ahí, perder el tiempo en otras cosas que no te ayudan en nada o que están destruyendo tu vida, que por qué no tú mismo te das el día para venir a ver Jóvenes con Rumbo y pues ver de qué se trata, ¿no? Recapacitar de todo lo que han hecho para retomar el camino del estudio y el trabajo. Seguimos hablando de la prevención de la violencia. Ya nos explicaban bien cuáles son los focos rojos que permiten determinar dónde hay una zona de riesgo. Y Tere, faltaba un argumento, ¿no? Sí, yo quería agregar, Ricardo, si me lo permiten, que el otro tema muy importante en la prevención de la violencia y del delito es todo lo que pasa con los jóvenes primodelincuentes y los tutelares de menores.
O sea, todo el sistema... El primer delito importa detectarlo a tiempo. Sí. Por supuesto, pero además el mal tratamiento que se le da desde mi punto de vista, porque tú vas, se les puede llamar centros de tratamiento, centros de diagnóstico, al final del día son cárceles para adolescentes, ¿no? Solo que no se llaman cárceles. Pero tú vas ahí y entonces un joven que pudo haber cometido un robo de un gansito, ¿verdad?, en la tienda de la esquina, está conviviendo con un joven que ha asesinado a varios, entonces no hay un tratamiento distinto de un tipo de delitos de otros. Y ahí se contagia. Ahí se contagian, ahí salen con muchas más ideas, no hay un programa serio de reinserción social. Entonces, ese también es un foco rojo. Por supuesto. El primo delincuente, el que comete Sí. el primer delito y qué se hace con él. Y las familias, perdón que insista, pero estos jóvenes que tienen al papá en la cárcel, a la mamá en la cárcel, es una familia presidiaria, no sé cómo decirlo, o sea, en realidad toda la familia está afectada por esa situación y esa es la situación que no se detecta, no se atiende, no está claro quién lo atiende. A mí me faltó un argumento, perdón que lo plantee así, aunque quizá es a lo que Gustavo estaba refiriendo. Si yo me aproximo a la encuesta que se hizo en prisiones, hizo Catalina Pérez Correa, Marcelo ¿no? Bergman, en fin, ellos encontraron una cosa que me llamó mucho la atención. Quienes se hallan en cárceles federales, o sea, en delitos que tienen que ver contra la salud, en fin, dejaron de ver al papá a la edad de 13 años y a la mamá a la edad de 17 años. Tuvieron que salir a trabajar a la edad de 13, 14 años, no acabaron la escuela. Entonces yo dije, a ver, pues aquí están algunos elementos que tendría uno que atender. Y hoy ya no se puede hablar de niños en situación de calle, ese fenómeno ha cambiado. Hoy son familias que durante la semana no pueden atender a sus hijos, entonces los hijos andan en la calle y luego regresan 2 días, 3 días. Es decir, hay una cosa ahí que tiene que ver con la familia que supongo que es muy delicado. Fíjate, nosotros, lo que dice Tere es fundamental, ¿no? La prevención terciaria, lo que hacemos con las personas que ya cometieron un delito es clave. En este año, en los lineamientos que se publicaron para 2015, se obligó, se incluyó en los lineamientos que el 20% del presupuesto del programa se destinara a prevención terciaria en diferentes proyectos que tienen que ver con empleabilidad, con capacitación para el trabajo dentro de las cárceles, con cárceles más dignas para la gente. Estamos impulsando, por ejemplo, Ricardo, a ti especialmente te va a gustar el tema, los tribunales para el tratamiento de adicciones. Si tú eres un primo delincuente y cometiste un delito bajo el influjo de una droga, no tienes que ir a la cárcel. O sea, no tienes que ir a la cárcel, porque claro, se criminaliza a los jóvenes, que son los que están consumiendo. Tú no vas a la cárcel, tú puedes vivir tu proceso en libertad, pasando por un proceso de rehabilitación, con psicólogos, con médicos, en juicios abiertos donde participa la familia, y esa persona no se le acaba la vida por irse a la cárcel. Es la familia la que lo saca adelante para que salga de la adicción. Ese es el enfoque que le estamos dando. A mí me gustaría irme 2 pasitos para atrás. Cuando hablábamos de que teníamos detectados los focos rojos, yo creo que esa es una aspiración todavía. Si tuviéramos el mapa de riesgos en este país bien hecho, concluido, la política pública y la política de seguridad sería muy diferente. Porque podríamos, con base en evidencia, producir intervenciones muy focalizadas. Yo creo que estamos en proceso de construcción de ese mapa de riesgos en México. Apenas. ¿Quién lo está haciendo? Bueno, yo creo que lo está haciendo, se está generando información desde distintos lugares. Y me parece que un trabajo de la subsecretaría... Pero la subsecretaría es la que está concentrando. Está concentrando información, pero muchas de las acciones en las demarcaciones prioritarias que reciben recursos no tienen la información para hacer buenos diagnósticos. Nosotros hicimos la evaluación del primer año del programa. El primer año del programa pues se construyó el camión andando, ¿no? Yo lo entiendo muy bien, pero encontramos que los diagnósticos no eran diagnósticos. O sea, a ver, yo hice el programa aquí cuando se publicaron los polígonos, y la verdad, la sensación que ya que me quedé es que habías un poco sacar el dedo y a ver, pues más o menos eso huele a un polígono, ay, más o menos el otro. Nadie mejor que la autoridad municipal para saber cuáles son las colonias de mayor riesgo. Ahora, lo que dice no es cierto. Pero la colonia municipal no la conocía, o sea. No había un diagnóstico. No, pero los polígonos los definió el municipio con el Estado, no fue el gobierno federal. Nosotros definimos las demarcaciones prioritarias, los municipios prioritarios. Pero las colonias donde se iba a intervenir, eso fue una decisión del gobierno municipal con el Estado, para que fueran las colonias donde hay mayor riesgo y donde están estos jóvenes de los que habla Tere, no los que nosotros decidiéramos. Bueno, suponemos que son los polígonos con más riesgo, pero nos falta evidencia.
Los diagnósticos a partir de los cuales se formularon acciones en el primer año del programa no eran diagnósticos, se enunciaba un problema. Okay. ¿Eso se ha venido corrigiendo? Estamos en la evaluación del segundo año del programa, Ajá. Sí. Sí. Y el tercer año mejor. Yo voy a poder un día ver un mapa donde yo venga rojos, verdes, amarillos, por municipio, por AGEP, del INEGI, por... Sí. Yo creo que estamos, bueno, yo me sumo porque las organizaciones de la sociedad civil estamos trabajando en esto. La semana antepasada tuvimos una reunión muy a fondo de poder sacar cuáles son los factores de riesgo en un programa, en el programa de Glorias del Deporte, Fútbol, Escuelas de Vida, y ya lo sacamos. Creo que estamos avanzando en eso. Pero quiero señalar que, bueno, una cosa es el diagnóstico completo. Sin duda hay que tener los factores de riesgo muy claros. Y bueno, hay muchos lugares donde podemos aprender, hay muchas ciudades en el mundo, tampoco somos los únicos, ¿no? Donde ya se llegó a definir los factores de riesgo, bueno, por supuesto Colombia, Los Ángeles, etcétera. Creo que eso está ahí. El otro problema que yo quiero plantear, porque estamos en esta ronda de lo que se hace, es que a veces está el diagnóstico, pero las acciones no están articuladas. De acuerdo. O sea, no están alineadas. No están alineadas y no enfocan. O sea, no enfocan el verdadero problema. Cuéntenme las acciones. Ya José Manuel ha avanzado algunas. Gustavo, llevas rato callado, así que te toca. No, bueno, dime cuáles son, desde tu perspectiva como experto en juventud, cuáles son esas acciones que se están llevando a cabo desde el gobierno, desde la sociedad. Desde la sociedad civil y desde el gobierno creo que se está trabajando en cómo ayudar a los jóvenes en este proceso de transición secundaria, bachillerato, como reducir como un factor de... Una cosa son becas, hay programas específicos, el programa Glorias del Deporte, Fútbol, Escuelas de Vida. Es un programa extraescolar, es un programa donde a través del deporte se trabaja con jóvenes que se detectan que están a punto de desertar de la secundaria, para que a través de un proceso formativo ligado al tema del deporte, con exjugadores de fútbol que están apoyando, entrenando a los chicos y con una serie de talleres, estos jóvenes vayan definiendo su perspectiva de futuro, porque eso es algo que también de repente... Pero a ver, explícame, yo estoy a punto de dejar la secundaria, o estoy a punto de dejar primero de prepa. ¿Por qué un deportista afamado, por qué el Piojo Hernández me va a hacer que haga yo la prepa? O sea, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Es justamente lo estamos trabajando con organizaciones, y lo que hacemos es, vamos a las escuelas y te invitamos, ¿te gustaría practicar fútbol con el Matador Hernández o con Misael Espinosa en Monterrey? Los chavos, bueno, pues ir a entrenar, el fútbol los llama de alguna manera, ¿no? Es el gancho. Y a partir del fútbol, nosotros le decimos, pues hay una serie de talleres para que desarrolles tu proyecto de vida, para que te veas con perspectiva de futuro, porque si tú no te miras que si tienes 5 reprobadas y no concluyes este ciclo escolar y no continúas estudiando, tu perspectiva de futuro se reduce a tal grado que no tienes futuro. Fíjate, Ricardo, imagínate una academia de fútbol, ¿no? Con 80 chavos, 25% son mujeres, el otro % son hombres, son mixtas todas las academias, en donde en 2 turnos, en la mañana y en la tarde, tú tienes chavos que van 2 horas a entrenar fútbol con un exfutbolista famoso como Misael Espinosa. Exfutbolista, glorias del deporte, ¿no? De los viejos, bueno, no son tan viejos, pero están ahí entrenando en el polígono, o sea, no entrenan en Polanco, ¿no? Van a la colonia todos los días a entrenar con los jóvenes, pero por gozar de esas 2 horas de entrenamiento futbolístico, estos jóvenes tienen que pasar por 2 horas de talleres, de habilidades para la vida, de prevención de violencia, educación sexual, resolución pacífica de conflictos, y lo más importante es los riesgos. O sea, tú a la hora que haces una convocatoria para que los chavos entren, no escoges al que le juega mejor, al que cabecea o al que le pega con las 2 piernas. Escoges al que está en riesgo de dejar la secundaria, al que ya está consumiendo sustancias, el que ya está en conflicto con la ley, al que le pegan en su casa. Y esos jóvenes, ahora sí que checklist, entre más palomitas tengan, más riesgos tienen. Están hoy 8,500 jóvenes en todo el país. Sí. ¿Entre qué edades y qué edades? 13 y 16. 13 y 16. ¿Y cuántos exfutbolistas hay ahí? 59. Dando estos talleres. Entonces es muy padre porque dignificas al futbolista, que le regresa algo al fútbol, que se siente útil, y cambias la comunidad con un evento que es lo mejor que le ha pasado a esa colonia en la historia. Norbert Elías. ¿Cómo medimos el cambio? Mira, te pongo un ejemplo, ¿no? Claro, estamos empezando a medirlo, ¿no? O sea, para eso ya se contrató una evaluación externa pagada con recursos de USAID para poder medir el cambio en los jóvenes. Pero, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de una niña en Toluca, híjole, ya dije la demarcación, no la tenía que decir, que estaba en una banda criminal, era secuestradora y estuvo 2 años en el tutelar de menores. Entró de 16 años al tutelar. La niña sale del tutelar
secuestradora. O sea, en un operativo mataron a toda la banda, entre ellos su hermano, y a ella la sacaron, la encerraron 2 años. Esta niña sale y el juez le dice al gobierno de Toluca, esta chica lo único que le interesa es el fútbol, mándenla a este programa. Y la niña está yendo a este programa y su inserción en la sociedad es otra. La niña está transformada porque tiene cariño, porque es parte de un grupo, de un equipo, la quieren, la respetan, se siente útil y está regresando a la primaria a estudiar. ¿Este es el programa estrella de la subsecretaría? No, es uno. A ver, es un programa, lo que pasa es que es muy emblemático porque el fútbol es una religión en este país. Pero como ese tenemos los coros en Michoacán con 3,000 jóvenes, tenemos centros de reinserción social, las orquestas infantiles, tenemos centros comunitarios, tenemos lo que está haciendo Youth Bill. Es el programa quizá Bill. más nacional, porque está en 54 municipios, y estamos trabajando sociedad civil y gobierno. Quiero nada más decir eso es importantísimo, que el exjugador de fútbol es fantástico, pero para jugar fútbol. Eso se complementa con organizaciones de la sociedad civil con muchos años de trabajo. O sea, el trabajo está de manera integrada. El educador viene de la organización de la sociedad civil, porque la labor, el fútbol es maravilloso y en sí mismo arregla muchas cosas, pero no sería prevención, serían academias de fútbol, ¿no? Y la otra parte, que es la atención personal al joven, este grupo de jóvenes de pertenencia, es lo que genera un cambio de actitud. Y trabajar con las familias. Gustavo tiene ejemplos maravillosos. A mí me gustaría mucho que me pudieran definir programas estelares a partir de sus resultados. Claro. Y me encantaría tener la evidencia. Y eso yo creo que lo vamos a ver en los próximos nosotros meses. Tenemos, por ejemplo, yo en Servicio a la Juventud tenemos un programa de continuidad escolar. Trabajamos con la comunidad escolar para que el joven, digamos, la escuela como una red de protección para que no deserte la escuela. Trabajamos con los familiares y trabajamos con el propio joven. Yo te voy a poner un caso de 300 jóvenes que hemos identificado que van a desertar por sus condiciones, porque tienen 5 materias reprobadas, tienen más de 3 reportes, tienen más de 3 faltas, o sea, toda una serie de condiciones. Trabajamos el proceso y de los 300 jóvenes, 150 han entrado a primero de bachillerato. O sea, está aprobado que el proceso funciona. Y lo que dices no es cierto. ¿Cómo mides todos? Queremos esos resultados en todos. Y es un proceso que tiene que irse construyendo. Te digo por qué, José Manuel, porque me parece que el programa va a ser exitoso cuando pueda identificar estas acciones promisorias. Sin duda, sin duda. Y cuando pongamos toda la carne en el asador en estas acciones promisorias. Fíjate, se acaba el programa, les toca conclusiones. Tere, comenzamos contigo. Me parece muy importante lo que dices y quiero cerrar el programa diciendo que sí, que nos hace falta la medición de impacto, que estamos trabajando en ello. El programa que yo dirijo, Jóvenes con Rumbo, es un programa que está dando alternativas de segunda oportunidad, como se llama en toda América Latina, a jóvenes que ya están fuera del sistema educativo, capacitación para el trabajo, inserción laboral, y estamos demostrando resultados. Llevamos 3 años, tenemos que tener la evidencia y me encantaría venir otro día al programa a decir aquí está, ya está lista, pero estoy convencida de que la mejor manera de prevenir la violencia y el delito con los jóvenes es fortaleciendo a los jóvenes y dándoles oportunidades. Gustavo, conclusiones. Sí, bueno, me parece que sí ha habido un enfoque, por lo menos un viraje en el rumbo en el tema de prevención. Me parece que falta mucho y creo que las organizaciones de la sociedad civil podemos aportar mucho más de lo que estamos aportando. Digo, ha habido una apertura, pero creo que podemos aportar más. Creo que también falta medir mucho más el impacto como política pública. Me parece que como programas específicos, hasta las mismas organizaciones lo tenemos muy medido, pero ese impacto en lo macro hay que empezarlo a medir y no se va a medir en 1 año, en 2 años. Me parece que van a ser en el mediano plazo, en 3, 5 años. Si realmente hay una política integral de prevención, en por lo menos 3 a 5 años vamos a empezar a ver no una disminución solamente en los homicidios, sino una disminución en aquellas personas que están en las cárceles, que están ligadas al crimen organizado o que están ligadas por el delito común. José Manuel. Estoy convencido que el camino es el correcto. Estamos comenzando. El esfuerzo de la Secretaría de Gobernación en apostar a la prevención es claro, es contundente. Estamos trabajando con organizaciones de la sociedad civil como Save the Children, como Cauce Ciudadano, como CERAG, como Jóvenes Constructores, con empresas. Hicimos 4 foros regionales con empresarios, con cámaras empresariales que nos digan lo que estaban haciendo en materia de prevención social. Estamos trabajando con recursos internacionales, estamos impulsando proyectos de mujeres, embarazo adolescente, la línea 0800 Háblalo, prevención de adicciones, jóvenes, niños, niñas, población penitenciaria. Es un esfuerzo muy grande que efectivamente
definitivamente no vamos a ver los resultados ahora, sino en un mediano y largo plazo, y hay que tener paciencia. Es decir, nuestros 30 segundos. 30 segundos. A mí me emociona hablar de prevención, de verdad, porque la prevención cambia vidas, puede cambiar la vida de una persona, ¿no? Entonces me parece absolutamente fundamental que trabajemos en ella. Creo que si queremos construir comunidades resilientes, que puedan responder, resurgir, hay que trabajar en esto. Te lo digo yo que hacemos trabajo en México Evalúa de gabinete. Creo que las personas que están en contacto con la gente, que se ve beneficiada por una intervención, pues ha de emocionarse mucho más que yo. Les agradezco muchísimo a los 4 por esta oportunidad, por la inteligencia puesta, por la experiencia. Pues ojalá y en efecto el año que entra les pueda yo invitar y nos traigan más evidencia de que el buque va por buen rumbo. Y toco madera, que la tendencia de muertes violentas siga a la baja. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche en Espiral. Nos vemos próximo miércoles aquí en su canal 11.